Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Manuel Lobos, de la G122, y esta es mi prueba de SQL. Dado el modelo que nos indica en el archivo, vamos a crear las tablas y crear el tipo de relación. Empezamos creando las tablas. Luego creamos la tabla intermedia para hacer la relación de muchos a muchos. En el siguiente punto nos piden insertar 5 películas y 5 tags. Vamos a hacer un insert into de las películas y luego un insert into de los tags. Excelente. En la misma pregunta nos piden que la primera película debe tener 3 tags asociados y la segunda película debe tener 2 tags asociados. En mi caso yo ocupé la película El Padrino y le agregué 3 tags. Y la siguiente fue La La Land con 2 tags. En el siguiente punto nos piden contar la cantidad de tags que tiene cada película. Y si una película no tiene tags, debe mostrar 0. Hacemos un select con la tabla películas.nombre con un alias de película y el año. Hacemos un count a la tabla películas denominada P, un left join y agrupamos. Y ahí está. Luego nos muestran otro modelo y nos piden crear las tablas correspondientes respetando los nombres, tipos, claves primarias y foráneas y los tipos de datos. Entonces, empezamos creando las tablas. Creamos la siguiente tabla que es de preguntas. Y luego creamos la tabla intermedia de respuestas. Revisamos las tablas. Que se hayan creado bien. Usuarios. Preguntas. Y respuestas. En el punto 5 nos piden agregar 5 usuarios y 5 preguntas. Hacemos un insert into con los usuarios, sus edades y su ID. Y luego agregamos sus respuestas. Y nos piden, la primera pregunta debe ser respondida correctamente 2 veces por 2 usuarios diferentes. Hacemos un insert into. Listo. Luego nos piden que la segunda pregunta debe estar contestada correctamente solo por un usuario. Hacemos otro insert into.
Y la tercera nos piden que las otras dos deben tener respuestas incorrectas. En el punto 6 nos piden que cuente la cantidad de respuestas correctas totales por usuario independiente de la pregunta. Entonces acá hacemos un select a la tabla usuarios, usuario ID, la tabla usuarios, que sea el nombre, la tabla preguntas, que sea la respuesta correcta, y la tabla respuestas con el punto respuesta de texto. Con un count contamos todos y le aplicamos un alias a las respuestas correctas. Ponemos un join y le damos la condición de where y agrupamos. Ahí está. En el punto 7, por cada pregunta en la tabla de preguntas, ¿cuántos usuarios respondieron correctamente? Nuevamente un select a la tabla preguntas, pregunta ID, la tabla preguntas, respuestas correctas, la tabla respuestas, respuestas texto. Hacemos un count con un alias, aplicamos los dos join con sus respectivos on, la condición de where y agrupamos. Y ahí está. En el punto 8 nos piden implementar un borrado en cascada de las respuestas al borrar un usuario. Y nos piden probar implementando el borrado del primer usuario. Le hice un delete from usuarios y le puse la condición donde usuario ID es igual a 1. Y ahí dice que borró el usuario ID 1. Si revisamos la tabla, el usuario ID 1 ya no está. En el punto 9 nos piden crear una restricción que impide insertar usuarios menores de 18 años en la base de datos. Entonces aplicamos un alter table a usuarios y agregamos el constraint de edad mínima, chequeando que la edad sea mayor o igual a 18. Se altera la tabla. Acá hice un ejemplo para probar. Aplicamos un insert into usuarios con el usuario ID número 6, el nombre, la edad. Y ahí dice que viola el constraint de edad mínima. Y en el punto 10 nos pide alterar la tabla existente de usuarios agregando el campo email. Y esta debe tener la restricción de ser único. Entonces, aplicamos un alter table a usuarios, agregamos la columna email tipo varchar, luego alteramos nuevamente la tabla usuarios y agregamos un constraint de variable email único, tipo único, que sea email. Entonces, borramos el primer alter table, luego agregamos el constraint. Y acá nuevamente hice unos ejemplos para testear. Acá hacemos un insert into usuarios con el usuario ID número 6, nombre Manuel, edad 19 y email. Corremos y se inserta. Vemos la tabla usuarios y ahí está el nuevo usuario que agregué. Pero si hacemos otro insert into usuarios con el ID 7, nombre Marco, edad 22
y con el mismo correo que está arriba, debería mandar error. Y ahí está el error, que viola la restricción de unicidad de la variable email único. Si vemos la tabla, no se agregó.